Bienvenidos al Jardín de la Palabra. El presente video tratará acerca de idealismo y materialismo, aproximaciones previas y diferencias sustanciales. Para ello esquematizaré algunos puntos que trataré en el video, de manera que pueda sustentar las ideas que sostendré en el mismo. El término idealismo fue utilizado por vez primera en el siglo XVII para caracterizar la filosofía platónica, en cuanto ésta había establecido que la realidad consiste en ideas, una tesis que trajo consigo el espiritualismo o doctrina que sostiene la existencia de entidades simples, inmateriales y trascendentes como el alma, los ángeles y Dios. Según el idealismo, lo que verdaderamente existe puede ser comprendido por el entendimiento, pero no percibido por los sentidos, pues es inmaterial. De esta manera se reduce la realidad a pensamiento, pero no a una clase de pensamiento que no fuera más que una representación subjetiva, sino a existencias reales, incorpóreas e invisibles, pero no ininteligibles. El término materialismo apareció también en el siglo XVII. Con él se dio nombre a las doctrinas filosóficas que solamente reconocen la existencia de sustancias materiales y niegan, en consecuencia, la de las espirituales e ideales. Como decía Fichte, el idealismo ve que la realidad deriva de la conciencia, la idea o el espíritu, y el materialismo que la conciencia, la idea o el espíritu derivan de la materia. El materialismo es la doctrina ontológica, según la cual la materia es la realidad fundamental o verdadera, y lo inmaterial no existe o puede reducirse de un modo u otro a la materia. Pero el idealismo y el materialismo no son dos sistemas filosóficos que hayan evolucionado en paralelo, sin tocarse el uno al otro. Más bien se han entrecruzado a lo largo de la historia de ambos, como se verá en lo que sigue. Punto 1. Materialismo e idealismo en la antigüedad. La edad antigua osciló entre el idealismo de Platón, el primer filósofo que postuló la existencia de las ideas, y el materialismo de Demócrito, que afirmó la existencia única de la materia y redujo a ésta todo lo demás. Platón, como se ha visto en encuentros anteriores, presenta la idea o esencia inteligible que sustrae al cambio, contra todo lo material, mutable y múltiple. Idea fue para él la especie universal, el modelo y fundamento ontológico de las múltiples cosas individuales. Que haya un ser que es más o menos que otro se debe a que hay un tercero que no es ni más ni menos sino absoluto, en comparación con el cual los otros dos son más o menos. De otro modo no sería posible comparar entre sí dos cosas cualesquiera. Así es como Platón convierte la idea en un modelo. Demócrito, por su lado, negó la existencia de seres inmateriales y redujo la realidad a dos únicas entidades, los átomos y el vacío. Los átomos son partículas materiales sólidas, impenetrables, duras, eternas e invariables. Solamente tienen figura, orden y posición, cualidades de las que derivan todas las propiedades de los objetos. El vacío es un cierto no ser necesario para posibilitar el movimiento rectilíneo de los átomos. Aristóteles incorporó a su teoría metafísica de la sustancia la materia de la tradición jónica y la forma transfísica de la filosofía de Parménides, que había sido continuada por Platón. Este dualismo se prolongó en otro mucho más explícito cuando sentó la tesis de que el mundo de las sustancias naturales, corpóreas o materiales, tiene necesidad de ser inmaterial, el acto puro para imprimírsele movimiento. El estoicismo y el epicureísmo defendieron posteriormente la materialidad y la unicidad del cosmos, tratando de refundir el acto puro en la materia eterna para dotarla así de movimiento propio. De este modo procuraron sortear el dualismo aristotélico por medio de la instauración de un monismo materialista, en lo cual sólo en parte siguieron la metafísica de Demócrito. Punto 2. Materialismo e idealismo en la Edad Media. La filosofía escolástica medieval heredó el idealismo y el espiritualismo de origen platónico, pero no desdeñó la materia, que por influjo directo de la religión cristiana fue dotada de una dignidad que los anteriores idealismos no habían podido reconocer. Santo Tomás es sin duda alguna el filósofo que logra de modo más acabado una síntesis bien fundada de las corrientes materialistas e idealistas presentes tanto en la filosofía como en la religión. La oposición máxima a toda doctrina materialista fue seguramente la del neoplatonismo del siglo III, según el cual la materia es el momento de máxima decadencia del uno, el momento en el que el ser se aproxima más a la nada y al mal. La interpretación neoplatónica de las ideas como contenidos de la mente del uno habría de ser heredada por toda la filosofía medieval, sobre todo a partir de San Agustín. Las ideas de Dios, que siguieron siendo eternas para los cristianos, como habían pensado Platón y Aristóteles, fueron durante la Edad Media paradigmas de la creación, modelos que Dios tuvo en su mente antes de que existieran las cosas.
Por tanto, el acto puro o primer motor inmóvil de la metafísica aristotélica se identificó con el Dios de la religión revelada, en la demostración de cuya existencia llegaron a su cumbre más alta el espiritualismo y el idealismo medievales. Las vías de Santo Tomás son 5, y podemos esquematizarlas en el siguiente sentido. La primera vía sería la del movimiento, por la que podemos entender que hay cosas que se mueven. Todo lo que se mueve es movido por otro, puesto que sería absurdo que hubiera una serie causal infinita. Debe admitirse que existe un primer motor inmóvil, al cual llamamos Dios. La segunda vía sería la de la causa eficiente. Nada puede ser causa eficiente de sí mismo. La causa de algo o bien es incausada o bien tiene otra causa. Si tiene otra, ésta a su vez tendrá otra, y así hasta el infinito, pero es absurdo que haya una serie causal infinita. Luego hay una causa incausada, una causa eficiente primera a la cual llamamos Dios. Tercera vía, de la contingencia. Encontramos algunas cosas que son contingentes, es decir, que pueden existir y no existir. Si todo fuera contingente, alguna vez no hubo nada, porque lo que es posible que suceda sucede necesariamente en un tiempo suficiente. Pero entonces no habría nada ahora mismo, porque nada empieza a existir si no es por algo que existe ya. Pero es falso que ahora nada exista. Luego, no todo es contingente y hay algo que es necesario. Lo necesario puede ser por sí o por otro. Si fuera por otro, este sería por otro, y así hasta el infinito, lo cual es imposible. Luego existe un ser necesario por sí, al cual llamamos Dios. Cuarta vía de la perfección. Observamos que hay grados jerárquicos de perfección entre las criaturas, pero el más y el menos exigen lo absoluto. Luego hay un ser absoluto y perfecto que es causa de todos los demás seres, al que llamamos Dios. Quinta vía, del orden. Todas las cosas tienen una teleología, un fin, su movimiento está ordenado a conseguir algo. Luego hay un orden del mundo, pero no podría haberlo sin una inteligencia ordenadora a la cual llamamos Dios. Luego, es necesario pensar en ella sin las restricciones metafísicas y morales impuestas por el neoplatonismo y la filosofía helénica. La materia no puede seguir siendo pensada como fuente de maldad, tampoco pueden aceptarse sin más las propiedades que el propio Aristóteles le había impuesto, propiedades como la impenetrabilidad o la imposibilidad de que un cuerpo ocupe el lugar de otro, y la locación restrictiva o imposibilidad de que un cuerpo esté en dos lugares a la vez. Si, por ejemplo, dos cuerpos no pudieran estar simultáneamente en el mismo sitio, observa Santo Tomás, entonces Cristo no podría haber ascendido a los cielos cuando resucitó, pues tendría que haber traspasado las esferas celestes, lo cual habría sido imposible. Si esto sucedió fue porque el cuerpo de Cristo fue un cuerpo glorioso. Esa es una noción religiosa, pero una noción que abrió la posibilidad de ser utilizada por vía naturalista. Tercer punto, materialismo e idealismo en la Edad Moderna. Por todo ello, la escolástica medieval señaló las 3 vías que habrían de seguir los siglos posteriores, a saber, a. el dualismo que respetó la propia tradición escolástica, admitiendo la entidad propia de los dos mundos, el material y el espiritual; b. el idealismo que tendió a suprimir la diferencia entre los dos mundos, llegando a concebir la materia como emancipación del ser incorpóreo; c. el materialismo que llegó a suprimir la diferencia entre ellos en beneficio de la materia corpórea. Es así que Descartes, fundador del racionalismo, mantuvo la convicción de que existen dos mundos, el de la materia y el del espíritu. Las ideas que la filosofía medieval había colocado en la mente de Dios fueron situadas por él en la del sujeto. Este no puede conocer directamente las cosas, sino solamente las ideas que tiene de ellas, ideas que proceden de la sola razón y que él llamó innatas por este motivo. La realidad de las cosas finitas, por tanto, se distribuye en consecuencia entre dos clases de sustancia netamente diferenciadas, la mente espiritual y la materia inerte y extensa, quedando en entredicho la posibilidad de comunicación entre ambas. Los filósofos del momento prestaron su adhesión a este dualismo y al subjetivismo idealista implícito en él. Unos defendieron la tesis central de Descartes, a saber, la de la existencia de las ideas innatas en la razón. Otros la negaron y sostuvieron que todas las ideas proceden de la experiencia sensible. Los primeros fueron llamados racionalistas, los segundos empiristas. Entre los primeros se destacan Malebranche, para quien las ideas están solamente en Dios, que las pone en nosotros, y Godofredo Guillermo Leibniz, para quien el mundo está compuesto de mónadas o sustancias individuales espirituales cerradas sobre sí de tal manera que nada penetra en su interior y son independientes unas de otras. Entre los segundos sobresalen Hobbes, Locke, Berkeley y Hume.
Locke continuó manteniendo el dualismo cartesiano, pues creyó todavía que existen la sustancia mental y la material, pese a lo cual él mismo abrió la puerta del empirismo al idealismo. Argumentó que las ideas son representaciones de cosas exteriores, por lo que solamente es posible conocer ideas y no cosas. En efecto, estas últimas no son para el sujeto más que ideas compuestas por la mente a partir de los datos de la sensibilidad, datos que el propio sujeto agrega a un sustrato que desconoce. De los restantes empiristas, Hobbes se inclinó por el materialismo, en tanto que Berkeley y Hume recorrieron la senda del subjetivismo idealista o subjetivismo fenomenista que había trazado Descartes a su pesar. También lo siguieron los filósofos idealistas alemanes del siglo XVII y XIX como Kant, Fichte, Schelling y Hegel. El subjetivismo idealista de Descartes, Malebranche, Leibniz, Locke es relativo, pues siguen manteniendo el dualismo y con él la existencia de entidades exteriores al sujeto. El de Berkeley y Hume, por el contrario, son absolutos, como habrá ocasión de ver enseguida, porque según ellos, la estructura de los cielos, la tierra y todo cuanto hay no tiene más existencia que las percepciones del propio sujeto. Berkeley dio el primer paso. En la experiencia inmediata dijo, solo cuentan las percepciones, no los objetos, que nunca son conocidos al margen de ellas. Es una contradicción seguir creyendo que hay cuerpos aparte de las ideas de nuestro espíritu. Hume se encargó de conducir el subjetivismo idealista a su desenlace lógico-formal, que no consistió solamente en la negación del mundo, sino también en la del propio sujeto que siente las percepciones. Contra la existencia del mundo arguyó que ésta debería poderse demostrar a través de la razón o de los sentidos, pero lo primero es imposible porque puede pensarse sin contradicción que los cuerpos no existen y en consecuencia su existencia es indemostrable. Lo segundo también, pues los sentidos deberían presentarnos simultáneamente las percepciones y los cuerpos representados en ellas, lo cual es absurdo. Contra la existencia del sujeto dijo que no existe percepción sensible alguna de la que pueda proceder la idea del propio yo. Si hubiera alguna, debería permanecer invariablemente idéntica durante toda la vida, pues así se supone que es el yo. Pero no hay una sola que cumple ese requisito. Solamente una cosa es segura y todo lo demás es dudoso, concluye Hume, que hay percepciones empíricas de no se sabe qué a no se sabe quién y que, por fortuna para nosotros, la naturaleza nos ha hecho antes hombres que filósofos, pues seríamos escépticos si siguiéramos la filosofía, lo que sería un grave obstáculo para la vida. Kant, comprendiendo que el subjetivismo idealista conducía a la ruina de la metafísica, acometió la tarea de volver a refundarla, aunque lo hizo también sobre supuestos idealistas. La idea es, según él, cada uno de los objetos de la razón pura anterior a toda experiencia. Tales objetos son básicamente los tres de la metafísica especial de Wolff: Dios, el mundo y el alma. Al idealismo material de los racionalistas, así llamado por él porque está referido a la materia o contenido del conocimiento, opone su idealismo formal o trascendental, referido a la sola forma del conocer. Existen, según dice, formas ideales que no procediendo de la experiencia se aplican a ella, espacio y el tiempo. Ambos pueden ser pensados y existir sin cosas, pero éstas no pueden ser pensadas ni existir sin espacio y tiempo. Luego, lo que es condición del pensar es también condición del existir. El espacio y el tiempo son anteriores al objeto conocido y no proceden de él. Proceden en consecuencia del sujeto. Son moldes a priori, en el que se vacían los datos de la sensibilidad. Los objetos conocidos o fenómenos resultan de la experiencia y las formas a priori o trascendentales. Este es el aspecto idealista de la filosofía kantiana, lo cual no conduce forzosamente a negar que existan cosas en sí, cosas que no necesitan de las formas a priori del conocimiento, pero sí afirmar que, si existen, permanecen desconocidas para el sujeto. Después de Kant, el idealismo cierra su trayectoria negando la cosa en sí. La filosofía de Fichte es el primer paso en que se muestra al yo o sujeto, oponiendo a sí mismo el no yo o naturaleza con el fin de ejercer su libertad, es decir, el espíritu absorbiendo al mundo. El segundo es la filosofía de Schelling, que propone superar la separación entre opuestos de la filosofía de Fichte, estableciendo lo que él llamó un idealismo objetivo. Según Schelling, lo absoluto se muestra en el proceso de la naturaleza, que va de lo inorgánico a lo orgánico y desemboca en la conciencia humana, donde se da la identidad entre el yo y la naturaleza. El idealismo de Hegel es la culminación de la corriente kantiana y, según pretende él mismo, de toda la historia de la filosofía, que es a la vez culminación de la historia humana y la evolución de la naturaleza, lo que fue llamado por él idealismo absoluto.
Idea es para Hegel lo absoluto, la unidad dialéctica de subjetividad y objetividad, finitud e infinitud, realidad y concepto. La idea es lo primero en sí, después es idea fuera de sí o naturaleza, y por último idea para sí o espíritu. El espíritu empieza siendo espíritu subjetivo en la percepción de lo concreto, después es espíritu objetivo en el derecho, la moral y la eticidad, o moralidad concreta, que se despliega en el interior de las instituciones en que se desarrolla la vida de los hombres, como la familia, la sociedad civil y el Estado. Finalmente es espíritu absoluto, después de que la idea, en cuanto a devenir de lo real a través de sus sucesivas y progresivas contradicciones, culmina en el arte, la religión y la filosofía. En este punto, en la filosofía, alcanza la manifestación de sí misma como espíritu absoluto. El materialismo. Thomas Hobbes prestó atención casi exclusiva al lado materialista del dualismo cartesiano, identificó la noción de sustancia con la de cuerpo, con lo que resultó carente de sentido la idea de sustancia espiritual. A continuación amplió el mecanicismo de la vida psíquica del hombre, interpretándola como resultado de los movimientos materiales. Diderot, el principal materialista de la Ilustración, se inclinó por la tesis de la materia sentiente, pensando que contiene en su seno principios vivos que la hacen evolucionar. El último de los sistemas materialistas que aquí tendremos en cuenta es el marxismo, que dio lugar a un sistema filosófico bifurcado en dos explicaciones de índole materialista, una que versa sobre la naturaleza y recibe el nombre de materialismo dialéctico, y otra que versa sobre la historia y recibe el nombre de materialismo histórico. Las leyes del materialismo dialéctico habrían sido, según sus fundadores, anticipadas por Hegel, pero este filósofo las habría aplicado solamente al pensamiento. Habría que rescatarlas de allí para aplicarlas a la realidad. El trabajo de transformación fue empezado por Marx y seguido por Engels, Lenin y Stalin, aunque con menor medida. El materialismo dialéctico, que fue finalmente una reinterpretación de la teoría darwiniana en términos de la filosofía de Hegel, entiende en clave optimista y utópica la evolución del mundo y el hombre. El materialismo dialéctico cree que el hombre, levantado por encima del animal por el uso de herramientas, habrá de cerrar su trayectoria a merced a la organización de la producción según un plan, lo cual habrá de hacerse en la sociedad comunista. El materialismo histórico especifica la dinámica de la historia humana. Según esta teoría, el hombre no es pensamiento sino acción, pero acción no ciega. La diferencia entre el peor arquitecto y la mejor abeja, dice Marx, es que el arquitecto piensa su obra antes de hacerla. Un hombre es trabajo, y en la realización de su ser, en el trabajo, establece relaciones con la naturaleza y con otros hombres, relaciones cambiantes que van transformando tanto a los hombres como a la naturaleza. Las relaciones entre el hombre y la naturaleza son llamadas fuerzas productivas, herramientas, formas de utilización, conocimientos técnicos, inventos, etc. Las relaciones existentes entre los hombres son llamadas relaciones de producción. Las primeras son el motor de la historia. Normalmente se desarrollan sin problemas en el interior de las relaciones de producción, pero siempre llega un momento en que éstas se convierten en un obstáculo. A partir de ese momento se inicia un periodo de revolución social que acaba destruyéndolas y sustituyéndolas por otras nuevas, con lo que la humanidad habrá abandonado un periodo de la historia para entrar en otro. El materialismo filosófico. Los distintos materialistas confluyen actualmente en sistemas de filósofos como Ferrater Mora, Bunge o Gustavo Bueno. El materialismo pensado por este último, denominado materialismo filosófico, ofrece un sistema de coordenadas ontológicas capaz de traducir a sus términos el núcleo esencial de la filosofía clásica, que consta de elementos tanto materialistas como idealistas. Es así que los tres momentos a través de los que se da la interacción entre idea y materia, es decir, la modificación principal introducida en este punto por el materialismo filosófico de Bueno, consiste en entender que la idea de ser es equivalente a la idea de materia. Con ello no se pretende reducir toda la realidad a la suma de cuerpos, como había hecho Demócrito. Para comprenderlo es preciso tener en cuenta la materia determinada o especial y la materia general. Materia determinada para un alfarero es la arcilla que utiliza en su taller. Se trata de una materia que él transforma mediante operaciones hasta obtener varias ánforas de diferentes proporciones. Tres momentos se entretejen en el taller, a saber,
la arcilla, las operaciones del alfarero y las proporciones entre las ánforas obtenidas. Los tres momentos son materiales y los tres están interconectados entre sí, no constituyendo ninguno de ellos un reino aparte. Ninguno, por tanto, se puede sustancializar o hipostatizar como si fuera posible que uno pudiera subsistir sin los otros. Tres son, en consecuencia, los géneros de la materialidad denominados M1, M2 y M3. M1, entendido como las entidades constitutivas del mundo físico exterior, tales como arcilla, rocas, organismos, campos electromagnéticos, etc. M2, fenómenos subjetivos de la vida interior, etológica, psicológica e histórica, tales como operaciones de los sujetos, etc. M3, objetos abstractos tales como las proporciones entre objetos, el espacio proyectado reglado, las rectas paralelas del conjunto infinito de los números, etc. Pero materia determinada y materia general no son lo mismo, como tampoco lo son el ser, en cuanto tal de la ontología, y el ser determinado de la metafísica especial. Lo esencial del ser en cuanto tal, o materia en sentido ontológico general, es que no se refiere a las realidades que constituyen el mundo entendido como entretejimiento de M1, M2 y M3. La materia ontológico general no se reduce de esta manera a las tres materialidades mundanas. La ontología del materialismo filosófico distingue en consecuencia dos planos. A. La ontología general, cuyo contenido es la idea de materia ontológico general, y B. La ontología especial, cuya realidad positiva son tres géneros de materialidad que constituyen el mundo, es decir, MI es igual a M1, M2 y M3.